Entonces, Gustavo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para esta entrevista. Así como te comentaba, esta entrevista tiene como objetivo contarle al mundo un poco, básicamente, la historia de los pioneros de la gestión de riesgo de desastres. Es algo que ha sido promovido por varios de nuestros colegas, Ilan Kelman, Bruno, JC, Gayard, y es algo que la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas también está promoviendo. Entonces es un gusto poder entrevistarte hoy y va a ser muy bonito que podamos compartir con el resto del mundo, especialmente aquí en Latinoamérica, un poquito de tu historia. Pues Catalina, muchísimas gracias por esta invitación tan gentil y como te decía, me siento muy honrado de ser entrevistado por ti. Ese es un atractivo adicional para esta invitación. Oh, muchas gracias, Gustavo. Para mí es un placer. Tú sabes que yo no siempre he seguido tu trayectoria y siempre has sido una inspiración para mí, para muchos de nosotros. Entonces, para comenzar, lo que sería chévere que nos cuentes es a trabajar en la gestión de riesgo de desastres. ¿Cómo surgió? ¿Quién te animó? ¿Por qué? Pues mira, en Popayán había un flautista famoso de pata descalza y era un hombre muy inteligente, le decían Chancaca, Olmedo Vidal, y cuando le preguntaban Chancaca, ¿y usted dónde aprendió a tocar flauta? Él contestaba, pues en la flauta. Entonces yo entré a este tema eh, con el terremoto de Popayán, y así, de hecho, así me presento siempre como exalumno del terremoto de Popayán, exalumno del terremoto de Tierra Adentro, con un posgrado en el terremoto del Eje Cafetero. Y yo estudié Derecho, entré a estudiar Derecho en la Universidad del Cauca, me gradué en 1977 con una tesis sobre Derecho Ambiental. Y desde que comencé a hacer la tesis, desde 1974, a raíz de la salida del Código de Recursos o de la expedición del Código de Recursos Naturales, ya comencé como a sintonizarme un poco en eso que después supe que se llamaba la teoría de sistemas y a entender los ecosistemas y a cruzar eso que estaba aprendiendo cuando comencé a entrar en el tema de la ecología con algo que yo ya también había estudiado por correspondencia, que era radio y televisión. Y entonces comenzaba a darme cuenta que esos sistemas con que operan los circuitos electrónicos y los componentes electrónicos coincidía con lo que yo veía en los páramos, en las cañadas, en el Cauca, que es muy, muy pedagógico desde el punto de vista de naturaleza, y con toda la ecología. Bueno, entonces salí, digamos, ya como con esa concepción. Me gradué en 1977 con una tesis sobre Derecho Ambiental. En 1978 entré a trabajar como director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es una institución pues, de formación profesional en Colombia con mucho trabajo por las características del departamento del Cauca, con comunidades indígenas, con artesanos, con comunidades campesinas. Y en 1983, pues el Jueves Santo, 31 de marzo, y es muy importante la fecha porque la Semana Santa es muy importante para Popayán, ocurre ese terremoto. Entonces, el SENA la sede del SENA en Popayán queda destruida, nos queda una línea telefónica viva allí en esa sede, y teníamos un centro artesanal precisamente, o que todavía lo tiene el SENA, por supuesto, que después se llamó el Centro Múltiple en el norte de Popayán. Allá nos trasladamos, pero comenzamos a ver cómo la gente comenzaba con sus propias manos a construir su casa. Y como nosotros teníamos experiencia, no sabíamos de sismoresistencia, no sabíamos de construcción, no sabíamos de nada de eso, pero teníamos mucha experiencia en trabajo comunitario, tanto con comunidades urbanas como rurales. Entonces comenzamos a acompañar a la gente, pedimos asesoría a la Dirección Nacional del SENA y a las regionales donde tenían Centro Nacional de la Construcción, y entonces llegaron pues a contarnos eso que en ese momento llamábamos construcciones antisísmicas. Después entendimos que eran construcciones sismoresistentes. Mi papá, que trabajaba en Centroamérica con la OIT, me mandó una cartilla que había sido elaborada cuando el terremoto de Managua, años antes, y ahí entonces ya comenzábamos como a entender este tipo de cosas. Y
la USAID envió una misión presidida por una persona que para mí influyó muchísimo y es inolvidable, Frederick Cooney, que dirigía una institución llamada Intertech. Y él llegó con un equipo, con 2 o 3 personas más, y digamos, yo tenía ya autorización del director general del SENA de transformar. Hoy diría, en esa época no conocíamos esos términos, pero yo diría, si se cayó el hardware, pues autorícenos a desmontar el software. Y efectivamente también tuvimos la fortuna de que el director del SENA en ese momento, Alberto Galeano Ramírez, me autorizó, se hizo una resolución autorizando a transformar totalmente el manual de funciones del SENA. Como te cuento, éramos muy fuertes en la parte artesanal, entonces había instructores de diseño y estos instructores se dedicaron a trabajar en cartillas de sismoresistencia bajo la orientación de este señor Fred Cooney, con la orientación de instructores que venían de otras partes del país a apoyarnos en la parte técnica porque la parte social la hacíamos nosotros. Y Espectacular. hay un momento que cada vez que tengo oportunidad lo cuento, porque fue uno de esas epifanías colectivas de todo el grupo que estábamos en esto y nos dimos cuenta de en qué era que estábamos. Y es que nosotros acompañamos aproximadamente 3.000 familias a reconstruir su casa en la zona de impacto del sismo. Pero en ese momento, y eso también fue afortunado, el presidente de Colombia era Belisario Betancur, una persona que le había dado como un reposicionamiento a toda la política social, que antes se veía como una cosa por allá marginal o como de segunda, y él lo puso en primera importancia. Y la esposa de él, en ese momento, consigue unos recursos para hacer un proyecto de autoconstrucción, pero no para personas que habían perdido su vivienda, sino para personas que antes del terremoto habían... eh, habían hecho solicitudes al Instituto de Crédito Territorial de créditos para sus viviendas. Entonces se hizo un sorteo, había 220 cupos, se hizo el sorteo, ya llevamos nosotros un tiempo pues en este proceso de la autoconstrucción y llamaron a una señora, la señora salió adelante, una señora pues humilde, con 3 niñitos pegados a la falda de ella, mirando muy asustados, ella y los 3 niñitos muy asustados, y la señora recibió su boletica y cuando terminó la reunión ella vino y me dijo, mire, doctor, es que yo salí favorecida con esto. Y entonces yo le dije, pues la felicito, señora. Hágale. Me dijo, no, es que yo vengo a decirle que yo no puedo. ¿Y por qué no puede? Me dijo, pues porque yo nunca he pegado un ladrillo, yo lavo ropa, ese es mi oficio, yo soy sola, yo veo por estos 3 niñitos. Entonces que esto lo aproveche alguien que pueda. Entonces yo le dije, no, pero ensaye. Y ella me dijo, ¿usted cree que yo puedo? Y le dije, pues yo también soy nuevo, pero ensayemos a ver. Bueno, y arrancó el proceso y a los 9 meses, un periodo muy significativo, se hizo un nuevo sorteo, pero ya era para saber qué familia iba a quedar en cada casa, porque como te digo, en este caso no era para gente que hubiera perdido su casa, sino gente que carecía de casa antes del terremoto. Y cuando llamaron a esta señora, sale ella con la misma ropa que era la ropa de ir a reuniones y con los 3 niñitos que ya cada uno era 9 meses mayor, Ujú. y eran 4 seres humanos absolutamente transformados, totalmente Ah, qué distintos. belleza. Y entonces nos miramos con el equipo del SENA que estamos trabajando en esto y caímos en cuenta, pues, sin decir palabra, pero después ya por supuesto comenzamos a racionalizar esa vivencia, ese impacto, caímos en cuenta que nosotros estábamos convencidos de que el propósito de todo ese trabajo en que estábamos era construir casas. Y caímos en cuenta de que la casa era un subproducto útil de ese proceso, que si a los 9 meses no había casa, pues no había nada, habíamos fracasado, pero que la gran obra, para utilizar términos de alquimia, no era la casa, sino era la transformación de los seres humanos que habían participado en el proceso. Y entonces, eso fue una cosa interesantísimo. Bueno, yo estuve allí hasta, después con el Consejo Británico abrió una beca para ir a estudiar a Inglaterra. Ya había conocido yo también a raíz de un libro que me envía un primo mío desde Bogotá, traducido al español, de Ian Davis, y ese libro también tenía un título eh, con una traducción no afortunada al español, que era Shelter After Disaster en inglés, y le han traducido como arquitectura de emergencia, pero realmente no era arquitectura de emergencia. Pero ahí hice contacto con Ian Davis. Lo conocí también a instancias de Fred Cooney en una reunión en Jamaica en 1984, allí nos conocimos. Después viene esta beca
una beca con el Consejo Británico, yo me postulo y era como para funcionarios públicos que estaban involucrados con procesos como interesantes. Entonces, por supuesto, me postulé con todo el proceso de autoconstrucción, me gané esa beca, fui primero a Bristol a estudiar producción de audiovisuales, después a Oxford a hacer un taller de disaster management, que también fue interesante porque yo iba como estudiante y Ian, que me conocía, Ian Davis, me nombró subdirector del taller. Y, y bueno, entonces regreso y en 1900, ahí estoy pues digamos, en todo este proceso. Como te digo, se acompañaron cerca de 3.000 familias a reconstruir sus casas y en 1990 me retiré para ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, que no, por el movimiento ambiental. No llegamos, o sea que 8.007 votos. Ya sé que hubo fraude porque conozco ya 8.015 personas que dicen que votaron por mí, pero solamente aparecieron 8.007. Pero, pero bueno, el caso fue que la propuesta sí Excelente. quedó toda en la constituyente. Eso es una cosa que Maravilloso, yo creo. con ayuda de constituyentes muy, muy comprometidos, Guillermo Perry, fallecido, y otros, Iván Marulanda, digamos, y hoy lo que se habla, porque hay una de las discusiones era precisamente si el derecho a la igualdad, pero entonces ahí quedó, no, nosotros necesitamos es el derecho a la diversidad. Y tenemos los mismos derechos no porque somos iguales, sino porque somos diversos. Muchas cosas que quedaron plasmadas en la Constitución. No, no salí allí, pero bueno, después viene el terremoto de 1994 en, en Tierra Adentro, que también es una zona del Cauca, pero a diferencia del terremoto de Popayán, donde yo jugaba como local en mi propia ciudad, en el de Tierra Adentro, pues yo era un extraterrestre que llegaba a ese cañón que hoy, mientras hacemos esta entrevista, desafortunadamente es una de las zonas de conflicto armado más graves en el país. A mí me duele muchísimo el Cauca y no hay un solo día, no pasa un solo día sin que haya un líder asesinado. Ese es un desastre Es triste. continuado gravísimo. Pero entonces llegamos, la situación en ese momento, pues también era una situación muy, muy, muy tensa por todas estas razones. Y a diferencia del terremoto de Popayán, que como te digo, en primer lugar yo era local, en segundo lugar, pues tenía toda la estructura del SENA, que ya tenía veintitantos años de existencia. Aquí llegamos y a mí me entregan en un folder unos decretos que se acaban de crear. Cuando el terremoto fue un jueves santo, perdón, el terremoto de Popayán fue un jueves santo, esto fue el 6 de junio de 1994, un lunes festivo, y cuando yo regreso pues a Popayán en el camino yo estaba en Cali, cuando iba para Cali y paso por Cali veo que la gente está en los parques, que han sacado adultos mayores en sillas de ruedas, niñitos en coche. Yo pensé que el Deportivo Cali había ganado algún campeonato, alguna cosa, pero cuando llego al sitio de la reunión, yo trabajaba con Biopacífico, que era un proyecto en el Pacífico colombiano, cuando llego al sitio a reunirme con comunicadores del Pacífico, precisamente me entero que había habido un terremoto en Tierra Adentro. Bueno, hago mi taller, fue interesante porque yo llevaba precisamente una serie de mapas y una serie de ayudas y mi tema era como la dinámica sísmica en la costa pacífica y me interesaba pues que estos comunicadores del Pacífico pues manejaran esos conceptos y los encontré allá asustadísimos rusos. ¿Y qué pasó? Pues resulta que tenía esa ayuda didáctica porque ellos sí habían sentido el terremoto muy fuerte. Yo no lo sentí porque yo iba en el carro. Cuando regreso a Popayán me entero de que ha sido un terremoto en tierra adentro. Ya te estoy hablando entonces del lunes, el martes, el miércoles. eh, Me entero de que el gobierno había creado una institución para manejar ese desastre. El jueves, eh, por la noche, hay un programa de televisión que en ese momento se llamaba Al Aire, de Paulo Lacerna Phillips. Y entonces la gente llamaba por teléfono según el tema del programa y se lo dedicaron al terremoto de tierra adentro. Y la única llamada fue la mía. Y yo manifesté que a mí que me había enterado de que el gobierno había creado una institución para manejar ese desastre y que me parecía un error tremendo. Entonces, Así, ¿por qué? eh, resulta que eh, le dije, mire, estamos estrenando la Constitución de 1991
Eh, tenemos una, es decir, ahí donde la participación desde el preámbulo está escrita, ahí hay toda una red de organizaciones comunitarias y principalmente organizaciones indígenas muy importante. Entonces, ¿para qué van a crear más instituciones? Entonces, eso lo manifesté yo allí y el viernes muy temprano, como a las 8 de la mañana, una llamada de Rafael Pardo, en ese momento ministro de Defensa, y me dijo, Gustavo, lo llamo para decirle que creamos una institución para manejar ese desastre tierra adentro y que lo nombramos director. Entonces yo le dije, pues yo anoche manifesté mi inconformidad total con eso. Y entonces me dijo, claro, si yo vi el programa y me acordé que usted existía. Yo conocí a Rafael y habíamos estado muy cerca por el proceso de reincorporación del M-19. Y entonces, como yo era director del SENA, yo iba con frecuencia a ese campamento en Santo Domingo, donde estaban los del M-19. Rafael iba en su condición de ministro de Defensa. Y bueno, y nos estuvimos allí, pues, reunidos varias veces. Y me dijo, yo me acordé que usted existía cuando vi el programa ese. Entonces yo dije, no, yo no voy a aceptar, pero me dijo, venga a Bogotá y conversamos, mandó un avión, yo vine a Bogotá con todos los argumentos para no aceptar y me dio un argumento que fue importantísimo, porque me acordé de una historia que había leído, todo esto está escrito, yo te mando ahora el link donde todo esto está escrito. Maravilloso. Eh, eh, una historia que había leído en Selecciones del Reader's Digest, y era un hombre que le contaba que todos los días salía con su carro de la casa y salía un perro a perseguirlo y el perro lo perseguía a una cuadra y todos los días se repetía exactamente lo mismo hasta que un día el señor resolvió parar el carro, abrir la puerta y decirle al perro, bueno, súbite, a ver, ¿qué es lo que querés? Y el perro salió corriendo. Entonces, cuando Rafael, yo les puse a Rafael nuevamente todos mis motivos, todas mis objeciones para la creación de esa institución y el argumento que Rafael me dio y que me hizo acordar de esta historia del señor del carro con el perro fue que me dijo, con esto estamos estrenando el artículo 215 de la Constitución, que es el de la emergencia económica, ecológica y social, y entonces usted tiene un mes para armar y transformar ese decreto y hacer lo que le parezca. Wow, Entonces yo qué decía, reto. bueno, sí, le abrieron la puerta al perro, el perro no puede salir Claro. corriendo. Y entonces, eh, el primer cambio era cambiarle el nombre, porque se llamaba Corpopaeses, que para las comunidades no quería decir nada. Y entonces en el SENA hemos tenido un grupo ecológico que se llamaba Nasaquihue, que quiere decir la tierra de la gente. Entonces vamos a ponerle Nasaquihue. Y Y entonces yo digo, pues sí, como te digo, yo llegaba como un extraterrestre allá, pero si los extraterrestres llegan con un letrero en español, entonces generan por lo menos curiosidad. Y entonces, Absolutamente. y lo otro fue que el consejo directivo eran 6 representantes del presidente de la República nombrados por el presidente de la República. Y yo dije, imposible. Aquí tienen que estar todos los actores, y ahí era válido decir todos los actores del conflicto, porque inclusive unos de los actores del conflicto que no estaban presentes allí eran el gobernador del Cauca y el gobernador del Huila, y el terremoto fue en toda la zona limítrofe. Entonces yo Claro. decía, no, tienen que estar, y esa es una zona de conflicto porque se disputaban partes de esas, el Huila se disputaba parte de la zona y el Cauca parte de la zona. Entraron los gobernadores al consejo directivo y entraron representantes de las comunidades indígenas y de las comunidades de la zona de desastre y de la zona aledaña y de los no indígenas. Los indígenas, después de un proceso muy largo de discusión de si se volvían gobiernos, si entraban como directivos de una institución del gobierno o no, aceptaron entrar y yo creo que eso fue fundamental. Fue fundamental porque, Claro. y desde ese momento yo sigo insistiendo que las principales beneficiarias de la verdadera participación, es decir, esa que incide en la toma de las decisiones, son las instituciones mismas, que no es un favor, no es una dádiva, sino que es un elemento generador de corresponsabilidad. Entonces, cuando a mí me decían, pero ¿cómo se le ocurre pasar de 6 personas nombradas para ayudarle a 14 que van a llevar 500 años de conflictos del cañón allá a la mesa directiva? Teníamos la fortuna, también lo menciono siempre, de que el presidente del Consejo Directivo en su condición de ministro del Interior era Horacio Serpa, que se dedicó con un compromiso enorme, y si la reunión se demoraba 10 horas porque aparecían todas las facturas sin pagar de 500 años, él estaba allí presente, pero cuando se tomaba una decisión, todo mundo salía apropiado de esa decisión.
y si la decisión afectaba a las comunidades indígenas, eran los representantes que los indígenas habían nombrado ante el Consejo quienes iban a sustentar ante las comunidades esa decisión. Entonces, digamos, lo primero era ir generando confianza, porque todos los motivos de desconfianza existían, y como me decía mi mujer en ese momento, el problema no es con usted, es lo que usted representa. Usted es blanco, usted es de Popayán, usted es gobierno. Entonces, aquí el desafío era ir generando confianza, y el hecho de que los representantes de las comunidades estuvieran al interior de la institución, tomando decisiones, enterándose de los problemas, sabiendo, por ejemplo, por qué, teniendo plata disponible, porque el gobierno nos entregó plata. En ese momento fue, el gobierno acababa de vender de adjudicar las frecuencias de celulares que estaban comenzando en la época. Había unos recursos y nos dio unos recursos importantes. Entonces, en ese terremoto desaparecieron 40.000 hectáreas desaparecidas del mapa, 40.000 hectáreas, que equivale al área urbana de Bogotá, a la costa urbana de Bogotá. Y hubo 3.000 deslizamientos, una avalancha que en algunos sitios alcanzó 70 metros de altura. Entonces, fue necesario reubicar muchísimas familias, adquirir tierras por fuera, y todo el Cauca en venta, parte del Huila en venta, los indígenas aspirando a determinados predios y nosotros con plata para comprar. Y a mí me decían: ¿y usted por qué no compra? Ahí era consciente de algo, pero todavía no le había puesto nombre, porque estamos apenas aprendiendo, pero hoy lo digo: hay que hacerle gestión del riesgo a la gestión del riesgo. Y es que si yo me pongo en el papel de ejecutor estrella, y en cuanto tenía que venir al Departamento Nacional de Planeación y me decían: usted tiene un presupuesto de tanto, ¿por qué no ha ejecutado? Y va a llegar el final del año y usted no ha ejecutado. Si yo me pongo a ejecutar a la carrera, me corría el riesgo de que estas comunidades que habían tenido que salir de su territorio de origen por el terremoto y que se iban a ubicar en otro sitio, que estaban, digamos, emprestados, como decían ellos, en otros territorios indígenas. Pero mi principal interés era que no fueran a tener más peligro a donde llegaban que de donde salían. Porque comenzábamos a recibir cartas de las zonas. Tú sabes que este es un país que todavía sigue siendo un país que le tiene mucho miedo a las diferencias, que tenemos racismo, que tenemos una serie, digamos, de percepciones todavía muy peligrosas en ese sentido. Entonces comenzaban a llegar cartas y decían: aquí nunca, cuando se enteraban de que íbamos a comprar una tierra en algún sitio, entonces los vecinos: aquí nunca se ha preocupado el gobierno por ampliar el aula, la escuela, y los niñitos hacen todos la primaria en el mismo salón, o por hacer la batería sanitaria, o por hacer el puente, pero para traer indios sí se acuerdan. Ese era como el texto que se repetía en las cartas. Sabíamos que en algún sitio se hablaba a la comunidad de armarse para no dejar entrar a la comunidad que llegaba. Y yo decía que mi principal preocupación era que en un proceso en manos mías no fuera a haber una masacre. Y resulta que cuando se decidía: bueno, listo, vamos a comprar esta finca, pero cuando llegaban las comunidades, llegaban con la ampliación de la escuela, o llegaban con el puente. Y entonces comenzaban, y hay unos videos muy lindos. Le doy el crédito a Gabriel Guevara, que hizo unos de sus videos, Ana María Fanhauser, otra productora de audiovisuales, que estaba allá en Popayán, que dan testimonio de todo eso. Entonces, llegaba la comunidad al sitio con mucho miedo, lo recibían con mucho miedo, pero ya comenzaban también a generarse confianzas. Y hasta este momento, que yo sepa, en ningún momento se ha presentado, o sea, ha habido conflictos y contradicciones y todo lo que quieras, pero en ningún momento se ha presentado una masacre o algo así. Estamos hablando de territorios y de actores donde ya había habido masacres recientes recientemente, antes del terremoto. Entonces, hoy esa es una zona nuevamente de conflicto tremendo. Esa zona, el norte del Cauca, pero en esa zona, en ese momento era así. Entonces, era como armar un castillo de naipes en una cama de agua. Había que hacerlo con muchísimo cuidado. Ya en ese momento se había creado la red de estudios sociales sobre desastres. Estaba a punto de preguntarte esto, maravilloso. Cuéntanos de la red, ¿cómo se conecta todo esto? La red se crea, acaban de cumplirse 30 años de la red. Yo estuve invitado en México a una reunión que hizo Radio Epicentro a raíz de ese aniversario. Ya existía la red, ya se ha publicado el primer libro de la red, que se llama Los desastres no son naturales, y había un capítulo mío que se llama La vulnerabilidad global,
ese lo escribí yo estando en Inglaterra y lo terminé acá, pero con base en un artículo que se llamó ¿Por qué se cayó Popayán? Y esto fue porque cuando el terremoto de Popayán, yo comencé después ya cuando se había sentado el polvo, por ejemplo, y bueno, no cuando habían pasado las réplicas, porque esas duraron muchísimo tiempo, pero ese artículo, ¿Por qué se cayó Popayán? Era analizando las razones que habían hecho que se cayera, que la ciudad no hubiera aguantado. Y cuando yo preguntaba por qué se cayó Popayán, me decían, ¿vos no sentiste el temblor o qué? Yo dije, no, yo sí lo sentí, pero no me basta. Entonces comienzo a entender todos los factores socioeconómicos, estructurales, cómo la llegada del, entre comillas, desarrollo que comienzan. Entonces, para qué estos muros tan anchos de tierra o de adobe? Y con eso, entonces fue cuando yo digo, los popayaneros comenzamos a salir de los armarios, pero era cambiar los armarios por closets. Y entonces abrir huecos en esos muros para hacer closets. Y que en lugar de tener que ir a atravesar un patio para ir al baño, como cuando en la casa donde mis abuelos, donde yo vivía, que para ir al baño había que atravesar un patio grandísimo, pero eso era una belleza. Y aquí hago un paréntesis, porque tú atravesabas por la noche ese patio y ese patio estaba lleno de estrellas y de planetas. Claro. Esa era una cosa Sí. bellísima. Pero entonces comienzan a romperse esos muros para hacer baños adentro. Hay una cantidad de cambios de ese tipo. Y, y otra cosa que también es fundamental fue que antes del terremoto de Popayán en 1983 fue el gran terremoto y maremoto de Tumaco 1979, en noviembre del 79. Y yo me acuerdo que comencé a preguntar qué pasaría si hubiera un terremoto como ese de Tumaco aquí en Popayán. Me decían, no, si Popayán no se cae, Popayán aguanta muchos terremotos, y resulta que ya Popayán había sido destruido varias veces por terremotos, pero eso se había perdido de la memoria colectiva. Entonces, todo ese tipo de cosas quedaron en un artículo que se llama La vulnerabilidad global, que es un artículo que sobre todo ahora después de estas idas a México me he dado cuenta que muchísima gente me dice, oiga, es que yo entré con su libro de la vulnerabilidad global cuando yo me comencé a entrar en este tema que hoy se llama gestión del riesgo. Entonces, lo primero que me dieron fue, leas el libro de los desastres no son naturales y su capítulo, o después otro que escribí yo que se llama Auge, caída y levantada de Felipe Pinillo, mecánico y soldador, o la guía de la red para la gestión social del riesgo, que ese título desde el punto de vista de la academia pues lo miran con mucha sospecha porque pero resulta que es muy chévere, por una parte verlo citado muy rigurosamente con normas APA y todo, entonces Pinillo Felipe de tal cosa, tal año, Me pero, encanta, sí. pero otra es eso, llegar a un sitio y que le cuenten a uno, es que vea, yo entré a este tema con Felipe Pinillo. Entonces, fue como ir racionalizando todos estos aprendizajes. Se hizo también autoconstrucción allá en el PAES, pues en los sitios donde llegaron las comunidades, pero también fue muy interesante darnos cuenta de que lo que había funcionado en Popayán no necesariamente funcionaba en tierra adentro, y que lo que funcionaba en un lado del río Páez no funcionaba al lado del frente, que cada una de estas cosas había que irlas construyendo de acuerdo con las especificaciones, y ya algo que yo comenzaba a sospechar cuando el terremoto de Popayán, pero que después también lo fui racionalizando y que hoy lo llamo, y hace poco escribí un artículo sobre eso, es el enfoque de acupuntura en estos procesos. Y que cuando tú llegas a un proceso de estos, cuando tú llegas a una telaraña, acompañar una telaraña que se ha roto por un balonazo o por una tormenta o por un ventarrón, el papel que tiene uno y la responsabilidad ética y política que tiene uno, ya sea que ese sistema sea una persona o que sea todo un territorio, no es reparar la telaraña, es fortalecer las arañas. Y que tu paso por un territorio haga que las arañas queden más fuertes. Las arañas son la señora con sus 3 niñitos que yo te contaba. Sí, Las arañas son las autoridades locales, las arañas son los cabildos indígenas en este otro caso. Los arañas son todos estos otros actores, pero entonces muchas veces se llega con arrogancia desde afuera a reparar la telaraña, y como la araña ha resultado afectada física o emocionalmente, entonces la meten en un frasco, mientras nosotros hacemos con materiales de la era espacial la telaraña, y después se saca la araña y se pone allí y resulta que eso no funciona. Sobre todo totalmente de también acuerdo. porque el enfoque de acupuntura te indica que cuando tú pones una aguja, y esa aguja puede ser recursos económicos, asistencia técnica,
maquinaria, cualquier otra cosa, pero tú pones la aguja con una serie de requisitos como son la delicadeza, eh, todo ese tipo de cosas, pero la aguja no cura. Lo que hace la aguja es fortalecer la capacidad de sanación que tiene cada sistema vivo, cada organismo vivo, la capacidad de autoorganización, y esa capacidad de autoorganización hace que cada conjunto de araña, telaraña, se reorganice de acuerdo con su propio orden, que uno no puede llegar desde afuera a imponerle ese orden. Yo tuve una experiencia después en un escenario completamente diferente que fue muy interesante, y fue que una comunidad que había sido desplazada por la minería, habían sido reubicados algunas de los pobladores, y entonces hacíamos una pregunta: ¿qué era mejor antes y qué es mejor ahora? Refiriéndose al pueblo que tenían antes y al pueblo que hay ahora, y qué era peor antes y qué es peor ahora. Y entonces había un grupo también de muchachos entre infantes y adolescentes que asumió la pregunta, y entonces después se presenta una serie el informe y decía: antes era peor que el piso de la casa era de tierra y ahora es de mármol, que era el nombre que usaban para la baldosa. Entonces, antes era peor que era de tierra y ahora es mejor porque es de mármol. Pero ahora es peor porque mi mamá no deja entrar a los amigos porque ensucian el piso. Yo le venga que le voy a dar a la salida pase a reclamar un abrazo porque me parecía perfecto. Entonces, aquí no se trata Espectacular. de decir, vamos a aprovechar para que la gente viva mejor, para que la gente no, vamos a aprovechar para que estas arañas comiencen a construir su mundo en función de lo que para ellos es calidad de vida, para lo que para ellos es lo que Francia Marca se llama vivir sabroso. Y eso Exacto, no puede ser impuesto desde afuera. Había una persona total. que cuando estábamos comenzando a trabajar en lo del SENA o en lo de Tierra Adentro y este tipo de cosas, me dijo en entrevista, lo que esta persona conoce mucho, entonces me decía: esta es una buena oportunidad para enseñarles a esos indios a vivir bien. Entonces yo dije: no, este queda descartado, porque nosotros cómo les vamos a enseñar desde la ciudad a vivir bien, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era poner esas agujitas y permitir que cada comunidad, que cada organización en alianza con su territorio fuera construyendo, digamos, esa imagen de futuro. Fue un proceso muy duro, tuvimos pasos, digamos, había momentos muy importantes cuando ya comenzamos a ganar confianza, cuando ya, digamos, comenzamos a entendernos. eh, entonces, eso fue un aprendizaje. Lo primero, las experiencias del terremoto de Popayán quedaron en un libro que se llama Herramientas para la crisis, desastres, ecologismo y formación profesional. Ahí está todo esto contado, ahí está el artículo de por qué se cayó Popayán. Después tengo la oportunidad de haber conocido a Fred Cooney, de traducir al español para Oxfam América un libro que se llama un libro sobre desastres de Fred Cooney, lo traduje yo al español. Y para mí, digamos, ese fue como la primera inmersión después del libro que había leído de Ian Davis, pero este fue la primera inmersión más profunda, digamos, en entrar en conocer toda esta teoría. Y después, entonces, de la experiencia de Tierra Adentro viene un libro que se llama En el borde del caos, contando también todo esto que te estoy contando en este momento. La, yo fui 13 años funcionario público en el SENA, como director del SENA, y tuve la fortuna de que me tocara el periodo del terremoto de Popayán, que fue una fortuna, y después 2 años en Nasaquihue para un total de 15 años. Y entonces después de eso quedó en el borde del caos, que es es como la tesis de ese posgrado. Claro. Y yo decía: yo no puedo manejar una institución pública de manera caótica porque acabo en la cárcel, pero no puedo relacionarme con con un territorio en caos de manera lineal. Entonces era una cosa bifronte, en donde hacia la institución tenía que ser muy formal, muy lineal, pero hacia la comunidad tenía que interactuar pues de manera caótica. Y Qué maravilla. después viene 1999, terremoto del eje cafetero. Mm. Ahí ya no tenía la responsabilidad que tenía en las manos o sobre los hombros con el terremoto de Popayán y el de Tierra Adentro, pero sí fue, digamos, tuve posibilidad de acompañar muchas de las comunidades de las cañadas urbanas de Armenia, de trabajar con estas comunidades, y de ahí salió también un librito que se llama El Manual para enamorar a las cañadas, que, Sí, me que, encanta. que mi hijo decía que ese era un manual para cañar a las enamoradas, pero entonces, digamos, de cada uno de estos posgrados,
ha quedado una tesis que es un libro. Y después he seguido, digamos, entendiendo eso ya cuando comenzamos la red con ese título de Los desastres no son naturales, cuando conozco a Alan Lavelle y cuando conozco a Anthony Oliver y cuando conozco a todas estas otras personas, entonces voy aprendiendo muchísimo de toda la teoría de ellos, pero, y ahí se hizo y ahora lo recordábamos con Alonso Brenes, que hoy es el coordinador de la red de ahora en México, que estuvimos compartiendo, digamos, ese ambiente tan agradable que se generó allí en ese grupo. Y bueno, y entonces yo creo que de ahí también surgió una escuela de pensamiento latinoamericana, aunque con muchos actores no latinoamericanos, pero que logró transformar el concepto de la gestión de riesgos. Entonces, Claro. así he seguido y como te digo, y buscando cada vez más practicar estos enfoques de acupunturas y asumiendo cada vez más esa convicción y intentando transmitirle a la gente que está en este tema eso de nuestra responsabilidad ética y política. No es reconstruir telarañas, es fortalecer arañas. Me Bueno, parece fabuloso. Gustavo, es tan maravilloso escucharte y desde el punto de vista de que yo he sido una de esas benefactoras, ¿no? De toda esa trayectoria, de todos esos libros, ¿no? Ha sido maravilloso poder aprender de todo el trabajo que tú has hecho y, ¿no? Del resto de las personas que acabas de mencionar. Sería súper chévere que nos cuentes un poquito, digamos, a través de la historia, ¿no? ¿Cuáles han sido, tú crees, que esos logros súper importantes en Latinoamérica en la gestión de riesgo? Que tú digas como, esto ha cambiado en Colombia o en Latinoamérica, pues mira, ya sea a yo nivel creo, político, yo o creo que sea, sería imposible hacerlo a nivel general, pero en Colombia, por supuesto, ahí hubo una cosa muy importante que con una cuota inicial terriblemente dolorosa, que fueron 25.000 muertos cuando el desastre de Armero, pero de allí nace el Sistema Nacional llamado en ese momento para la Prevención y Atención de Desastres. Ahí también hay una figura colombiana muy importante que es Omar Darío Cardona, que entre otras cosas cuando el terremoto de Tierra Adentro, la colaboración de él, sobre todo en la primera parte, fue muy importante en la atención a la emergencia, donde nosotros no teníamos pues ninguna cosa, y ahí intervino muy fuertemente. Entonces, de esa experiencia dolorosísima nace el sistema, decreto 919, que, y después ese sistema se adelantó en mucho a la Constitución, eso es de 1989, después se adelantó mucho a la Constitución del 91 con muchos principios, pero esos principios quedaron en la Constitución del 91. Y después entonces ya con la Constitución del 91 fue necesario pues actualizar ese decreto, expedir la ley 1523 del 2012 y que era necesario hacerlo, pero la esencia está en ese primero. Cuando salió esa ley 1523, que había gente que decía, por primera vez esto ocurre en Colombia, no, por primera vez no, esto se viene construyendo y la cuota inicial fue muy dolorosa, pero yo me atrevo a pensar, por ejemplo, y ahora que he estado moviéndome por muchas partes y que además el Cumanday, el Nevado del Ruiz está bastante alborotado y en general muchísimos volcanes de Colombia están alborotados. Pero yo creo que algo como lo que pasó en el 95 con el Manday no vuelve a pasar, porque ya en Colombia hay unos sistemas de alerta, el Servicio Geológico está permanentemente informando los resultados de sus investigaciones a las autoridades municipales y departamentales, todo este tipo de cosas. Y aquí entonces eso yo creo que fue un hito muy importante, eso fue un hito muy importante en este momento y yo tuve oportunidad de estar en el empalme precisamente de la mesa del tema de gestión de riesgos. Y aquí hay dos cosas que son contradictorias, pero ambas son reales. La primera, yo me atrevo a decir contundentemente que el chip, el virus de la gestión del riesgo de desastres no ha aprendido en Colombia. No ha aprendido y que todavía es muy evidente que no se hace gestión del riesgo. Quizá hay un caso, y yo lo digo aquí claramente, el caso de Hidroituango, sobre eso he escrito, el proyecto no solamente de generación hidroeléctrica, sino el más ambicioso, yo creo que de la historia de Colombia, y han cometido unos errores tan absolutamente elementales de ausencia de gestión del riesgo que han generado, pues, un desastre muy grande. Ahora, cuando yo hablo de un desastre, no me refiero solamente a la emergencia que ocurrió en mayo del 2018,
Me refiero, digamos, a toda una comunidad muy grande que materialmente pierde su territorio por este tipo de cosas, y con algo que desafortunadamente también es cierto porque continúa. Es que entre el momento en que se genera la sociedad para impulsar ese proyecto y el momento que ocurre la emergencia del 2018, en esa zona se presentaron 62 masacres, comenzando por la masacre del Aro. Y uno de los problemas que tiene, y esto lo expresábamos presente en la mesa sobre Hidroituango, en la cual también tuve oportunidad de participar, es decir, lo que sucedió en el 2018 fue como visibilizar un desastre que venía desde antes, que esa emergencia se manejó bien, digámoslo sí, pero de todas maneras la confusión del territorio sigue vigente, pero en gran medida también porque el control real del Estado lo han tenido son grupos armados ilegales y lo siguen teniendo. Entonces, un drama de Colombia en este momento es ese, que muchísimas comunidades no solamente están enfrentadas a amenazas, por ejemplo, derivadas de la crisis climática, sino que están al mismo tiempo enfrentadas al conflicto armado. Entonces, esa afirmación contundente en Colombia no ha pegado a la gestión del riesgo. Pero la otra también es que ese continuo gestión ambiental, gestión del riesgo, gestión climática, tiene el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa. Y es que cuando funciona bien no se nota es cuando falla. Entonces, hay también, entonces, como te digo, es completamente contradictorio con lo anterior, pero también yo insisto mucho, sobre todo a las autoridades ambientales, a la gente que conozco en corporaciones autónomas regionales, cuando pudiendo haber habido un desastre no lo ha habido, no es porque estuvimos de buenas, es porque ha habido buena gestión ambiental, buena gestión del riesgo, buena gestión climática, ¿sí? Sí. Entonces, eso también es muy importante y de ahí también surge mi obsesión porque los desastres evitados se conviertan en un indicador de desarrollo. Tienes toda la razón y yo creo que es un tema del que deberíamos hablar mucho, mucho más, porque necesitamos como visibilizar todos estos buenos ejemplos de la gestión que existe, de la adaptación al cambio climático que a veces como que pasan inadvertidos. Una pregunta que tenía en este sentido es, aquí en Colombia, de todo lo que tú has hecho, ¿cuál ha sido uno de esos ejemplos que tú dices, esto se ha hecho bien? O sea, ha habido una gestión de riesgo no buena, o sea, algo que tú creas que puede ser una lección, no solamente para el resto de colombianos, latinoamericanos y en el mundo en general. Como te digo, la expedición por la creación del sistema. Inclusive después surge el Sistema Nacional Ambiental, ahora un SISCLIMA. Para mí, la existencia de los sistemas son una fortaleza de Colombia, pero al mismo tiempo también pregunto, ¿la corporación que tú diriges está en el Sistema Nacional Ambiental? Sí, claro, por supuesto. Y en el Sistema de Gestión de Riesgos, sí, también. Y en el SISCLIMA, también. ¿Y qué hacen cada uno de esos sistemas que no hagan los otros dos? No hacen lo mismo, pero muchas veces dentro de las instituciones, la persona que relaciona la institución con cada sistema es una persona distinta y entre esas personas no se hablan. Entonces, eso es un problema grande, pero ahí hay una cosa que es importante. Lo otro, como te digo, cada vez que pudiendo haber un desastre no lo ha habido, pues eso es lo que hay que registrar. Pero te voy a decir una cosa que me tiene muy, digamos, muy contento porque además ha sido muy afortunado que en estos viajes y en todas estas cosas que he tenido en este momento he podido comprobarlo más. Y es que hay una serie de procesos sociales desde la base comunitaria donde están haciendo gestión del riesgo y en muchos casos no solamente la gestión del riesgo frente a dinámicas naturales, sino también gestión del riesgo frente al conflicto armado. Entonces, la misma comunidad está haciendo eso. Hay ejemplos maravillosos como se llama ahora, estuve hace unos días en una reunión, yo los conocía desde hace tiempo, había estado en algunas charlas, pero entonces se llama el movimiento de laderas, que es un nombre un poco sí, bastante gráfico para lo que tienen que enfrentar allí, y entonces es una cosa de base comunitaria. Y así en muchos otros lugares de Colombia, tú ves ejemplos de la Colombia posible, y donde la gente está haciendo desde la base misma eso que llamamos gestión del riesgo. Eso me parece que es una cosa importantísima. Me parece que la función entonces de quienes llegan con las agujas de acupuntura desde afuera es sobre todo eh, fortalecer esas dinámicas, poner el Estado al servicio de esas dinámicas, que fue un poco lo que nosotros hicimos en Popayán y en Tierra Adentro, poner el Estado al servicio de esa capacidad de autosanación de estas arañas afectadas por la ruptura de su telaraña.
Entonces yo creo que eso es una cosa que está siendo muy importante y que en este momento, en este momento de esperanza en que estamos en Colombia, en donde muchas cosas son posibles y donde la principal ventaja es que esto que estamos hablando tú y yo ahora, de esto no tenemos que llegar a convencer al gobierno. Porque eso está en el software del gobierno. Lo que tenemos que decir es, mire, eso que ustedes están haciendo, mire cómo lo están haciendo ya en otras partes de Colombia. Y aprovechen estas cosas para que se vuelvan política pública. Me parece maravilloso. Yo también estoy convencida de que las oportunidades de cambio que hay en Colombia en este momento para la gestión de riesgo son realmente fabulosas. Sí, definitivamente. Yo creo que con eso ha sido maravilloso poder compartir este rato contigo. Estoy segura que muchísima gente va a estar feliz de poder ver esta entrevista contigo. Yo creo que volviendo otra vez a lo que dije al comienzo, o sea, realmente entender la historia, qué es lo que se ha hecho, toda esa cantidad de libros que se han escrito, que se han documentado, historias que se han documentado, son esenciales para estas nuevas generaciones, porque claramente, o sea, no podemos reinventar la rueda, no hay tantas lecciones y tantas cosas tan valiosas que se han aprendido a través de los años que tenemos que reincorporarlas y asegurarnos que, por ejemplo, en el caso de Colombia ahorita con estas oportunidades, que las utilicemos. Y mira, que sea Entonces, una oportunidad también esta gentileza tuya de invitarme a esto para agradecerle a todas las personas, porque esto que yo estoy contando ahora es el resultado de unos aprendizajes en colectivo, en donde todos hemos sido aprendices y seguimos siendo aprendices y donde todos hemos tenido cosas que enseñar. Y sobre todo aprender de las comunidades. Eh, que no se me quede por fuera esta otra convicción obsesiva. Los humanos solos no podemos, necesitamos aliarnos con los demás seres vivos del planeta. Y cuando hablamos de los demás seres vivos, hablamos de reconocer el agua no como un objeto, sino como un actor fundamental del territorio, reconocer al volcán como actor, reconocer a la falla geológica, cuando se habla ahora de territorios inteligentes y nos limitamos a los territorios donde tú te puedes conectar a internet, que es una maravilla y es lo que nos permite estar conversando ahora tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo, físicamente, pero eso es gracias a esto, pero resulta que los territorios están llenos de inteligencia. Entonces está la inteligencia del agua, la inteligencia de la biodiversidad, la inteligencia de todos los demás seres vivos, la inteligencia inclusive de las comunidades desplazadas, por ejemplo, que logran cuando migran por la violencia estructural o por la violencia armada, echando en un costal lo que pueden echar rápidamente para salvar, pero siempre tienen la precaución de que entre las cosas que salvan así de urgencia está las semillas de las plantas que le dan sentido a la vida, las semillas de las plantas con que se hacen los preparados en las épocas de las fiestas. Y en estos días aprendí una cosa que muchísima gente la sabía y yo no la sabía y me emocionó y me sigue emocionando, y es que a los negros del África los cazaban de esa manera infame, los cazadores para efectos para el tráfico de esclavos, y los metían en esos barcos también infames, materialmente desnudos, a atravesar el mar, escondían en el pelo las semillas, escondían en el pelo las semillas de las plantas que le daban sentido a la vida, imagínate. qué cosa tan Entonces, increíble. eso es una cosa linda, y que los peinados de las mujeres afro, pues son mapas, son todas formas de decir, bueno, nos sacaron por supuesto no utilizaban esos términos que usamos ahora, ya el GPS no dice que estamos en otro sitio, pero el territorio nos lo trajimos en términos de todo eso, ¿sí? Entonces, y eso lo vemos a diario en las comunidades, entonces ahí hay una cantidad, la inteligencia del rebusque, todas esas inteligencias hay que ponerla al servicio de esto, porque ya el desastre es global. El desastre es global y es actual. Si tú miras las noticias de cualquier día de estos, y cuando yo tengo una charla o una clase o algo, pongo tarea, miren el noticiero de esta noche, por favor. Mira la situación de los países europeos, la situación, bueno, lleva agua, por favor, de Colombia, ahora que te vas para Inglaterra. Sí, Lleva es agua verdad. lleva calorcito. Es verdad, sí, no, tienes toda la razón. O sea, en este momento, o sea, que el mundo está viviendo una combinación de crisis y de fenómenos, o sea, que están yendo más allá de lo que hubiésemos tenido en el pasado,
O sea que aún más y más es tan relevante que realmente pensemos en esos sistemas de esa manera que tú lo dices, porque o hacemos algo ahora, lo hacemos bien, o realmente es que no vamos a estar en muy buen lugar en los próximos años. O sea que estoy ya totalmente de acuerdo. Una de las cosas que me parece muy interesante de todo lo que compartiste con nosotros, que es muy particular del contexto colombiano, es esa idea de la gestión del riesgo de desastres, también combinada con esos elementos del conflicto, ¿no? De los impactos de la violencia en Colombia, ¿no? Y cómo esas dos cosas realmente van mano a mano y que no se pueden separar, ¿no? Porque es algo que está emergiendo mucho más, digamos, que en el mundo de la gestión de riesgo de desastres a nivel mundial, ¿no? El entender, o sea, cómo podemos hacer gestión de riesgo y adaptación a cambio climático en un contexto de conflicto, ¿no? Para poder realmente pensar en una familia que ha sido afectada por el conflicto y encima de eso tiene que lidiar con amenazas naturales, ¿no? O sea, cómo podemos fortalecer esas comunidades. Entonces es un tema que está emergiendo, que necesita mucha más atención y yo creo que aquí en Colombia tenemos muchas oportunidades de brindar, pues por un lado, como contar lo que ha pasado aquí, tantas lecciones, tantas historias tan bonitas, o sea que deberíamos seguir contribuyendo y hablando de esto porque en muchos contextos van a ser muy valiosos. Bueno, de nuevo, mil gracias. Gracias, Gustavo, qué alegría.